que Funes el Memorioso me parecía el primero de los 6 cuentos de artificios que Borges escribió, aunque también debo decir que se publicó en el diario La Nación 2 meses después de que se publicara La muerte y la brújula en la revista Sur. De cualquier forma, voy a insistir en una cosa. Funes el Memorioso es un cuento que no refleja el terror de Borges a que se descubra su obra subterránea como si lo hacen los otros 5 cuentos de este periodo. Es más bien una reafirmación del panteísmo idealista, ya que es una crítica muy dura a la pobreza del paradigma realista. Porque no vayas a creer que Ireneo Funes es el hijo de una planchadora de fraiventos y nada más. Por supuesto que no. Es el representante del realismo. Fíjate, en primer lugar, este muchacho Funes que quedó tullido y con una memoria prodigiosa después de caerse de un caballo, se llama Ireneo, por San Ireneo, obispo de León, recordado por ser el adversario más implacable del gnosticismo en el siglo II. San Ireneo fue uno de los que aportó argumentos para que el gnosticismo fuera considerado una herejía con respecto a la ortodoxia cristiana. Y no quiero entrar en complejidades históricas, porque además no es necesario, pero es un dato a tener en cuenta. San Ireneo fue enemigo del gnosticismo y esa es la razón por la que Borges le puso a Funes el nombre de Ireneo. Escuchá lo que escribe Borges, narrador del cuento, casi al final, hablando de Ireneo Funes. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. ¿Te das cuenta del detalle? Ireneo Funes es la cara de una voz. Es la cara que en este cuento Borges le puso a la voz del realismo. El realismo es el San Ireneo contemporáneo, o sea, el enemigo actual del gnosticismo, del nuevo pensamiento o del panteísmo idealista, si preferís. Escuchá el fragmento completo de la entrevista y fíjate cómo Borges intenta llamar la atención sobre esto de que Ireneo es la cara de una voz. Claro, porque es lo fundamental que tenés que entender para leer bien el cuento, cuyo tema es el realismo. Pero los entrevistadores no se dan ni cuenta. Escuchá. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años. Queda bien la cara de la voz, ¿no? Como si la cara fuera un adjetivo y el sustantivo fuera la voz. Más claro, imposible. La voz del realismo es lo sustantivo, el tema, lo importante en este cuento. El personaje en sí es anecdótico, un mero adjetivo. Justamente, como Ireneo Funes simboliza el paradigma realista, Borges escribe lo siguiente, escuchá. Ireneo tenía 19 años, había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. ¿Cómo puede ser esto si el pobre Ireneo Funes apenas tenía 19 años? ¿Por qué se veía tan antiguo? Bueno, porque lo antiguo no es la cara de la voz, lo antiguo es la voz. La voz del realismo es la más antigua de todas, sin duda, ya que representa nuestra actitud natural frente al mundo. La voz del idealismo también es bastante antigua, pero la del realismo más todavía, porque el mundo se nos presenta externo y se nos presenta subsistente y se nos presenta independiente de nosotros. La actitud natural es creer que el pensamiento copia el mundo, no que el mundo copia nuestro pensamiento. Entonces, el realismo es primero en la experiencia personal y también primero históricamente hablando. Aunque dice Borges, muere joven, al menos históricamente hablando. Según él, el realismo murió con las aporías de Zenón de Lea en el siglo V a.C. Para Borges, el avatar de Aquiles y la tortuga es una refutación inapelable del realismo. No voy a entrar en detalles ahora, pero créeme que es así. Y esta idea ya la encontrás en Historia de la Eternidad, un libro que es anterior al accidente. Y Borges la repite muchas veces, en diversos contextos y en distintas épocas de su vida, y siempre con el mismo fin: declarar que el realismo debe ser abandonado, ya que no se sostiene conceptualmente, como lo indican las aporías de Zenón. Y esto, reitero, es anterior a la Iluminación. Desde siempre Borges se inclinó por el idealismo, que sí terminó amalgamando con el panteísmo, amalgama que seguramente fue posterior a la Iluminación, al punto de asumir como misión filosófico-literaria la de dinamitar el paradigma realista. Y esto, aunque no conectes un cuento con otro, aunque no admitas que existe una obra subterránea,
Y aunque creas que el secreto de la secta del Fénix se refiere al acto sexual, bueno, aún así tenés que admitir, porque todos lo hacen, que la literatura de Borges apunta a señalar la, entre comillas, irrealidad del mundo. Pongo entre comillas la palabra irrealidad porque para mí es decir las cosas al revés. Lo que Borges afirma no es la irrealidad del mundo, sino la realidad de las ideas. Los pensamientos son cosas para Borges, son una fuerza que atrae o que exhuma, como la fuerza de gravedad, que no la ves, ni la olés, ni la tocas, pero sus efectos los sentís. Al pensamiento tampoco lo ves, tampoco lo lees, tampoco lo tocas, pero vivís en sus efectos. Y la verdad es que para él los efectos son reales. En Nueva Refutación del Tiempo, después de declarar la idealidad del tiempo, de señalar que solo es tu forma de percibir en sucesión, etc., Borges termina con la frase: el mundo desgraciadamente es real y yo desgraciadamente soy Borges. Berkeley ya se había quejado de este malentendido con su filosofía. El idealista no es no realista, es no materialista. Pero volviendo a Borges, su obra está dedicada en gran medida a poner en entredicho el realismo. Y este cuento también. Entonces, ahora que sabes que Ireneo Funes representa el realismo, vamos a lo que el realismo representa para Borges. Ya dije que le parece la actitud más antigua frente a la realidad, pero también la más estúpida, y también fue refutada pronto por las aporías de Zenón. Para simbolizar esto, Ireneo Funes muere a los 19 años. ¿Querés escuchar cómo lo dice Borges? Y termina: Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Claro, pues tanto tiempo de espaldas en la cama, sí. Y muere muy joven, ¿no? 19 años. 19 años. Este cuento Muy joven y estúpido, todo en memoria, nada más. Este cuento es muy emocionante, pero yo no sé si es estupidez solamente la erudición y la memoria, porque usted No, pero ve en él algo monumental como el bronce. no, por eso digo, pero el bronce no se parece al pensamiento, ni a la lógica, ni a la invención tampoco. Anterior lo prometía. Claro, digo, es anterior. Es algo elemental, es como el barro, con los primeros días del Génesis. Antonio Carrizo se encariñó con Ireneo Funes y los defiende. No hay que tomarse esto personal. Es una discusión filosófica para Borges. Él desaconseja el realismo no solo porque fue refutado muy pronto por los argumentos idealistas, sino por las consecuencias que trae en la vida. El realismo te deja tullido, te inmoviliza. Lo máximo a lo que un realista puede aspirar es a tener una memoria enorme y recopilar enormidad de datos. En el paradigma realista, el lugar del ser humano es muy pobre, muy acotado. El mundo te abrumaría si lo único que podés y debes hacer con él es copiarlo en tu mente, reproducirlo tal cual es objetivamente. Ser realista, para Borges, indudablemente es perjudicial. Escucha. Y está bien que ese don ha sido, bueno, que esa memoria haya sido el don de un accidente. Está bien, ¿no? Claro. Ese accidente, bueno, desde luego lo ha perjudicado. Ha quedado tullido, ¿no? Sí, ha quedado tullido y abrumado por lo mismo infinito, o por lo minucioso en memoria. Podemos decir que era un erudito, un mero erudito, sí. Para el realista, la erudición sería la meta máxima a la que se puede aspirar. Y Borges desprecia la erudición. El erudito carga la memoria con una enormidad de datos inútiles que perjudican la agilidad del pensamiento. Porque pensar, dice Borges, y lo ha dicho en muchos contextos, es abstraer, es olvidar diferencias, es establecer analogías, es inventar metáforas, es simbolizar. La erudición paga un precio muy alto, la inmovilidad. Quedas inmovilizado por la realidad presente si no podés desafiarla con la imaginación. Para no quedar inmovilizado, tenés que imaginar algo distinto, tenés que soñar como el mago de las ruinas circulares. Por eso, Borges dice en el prólogo de Artificios de este cuento, dice que Funes el Memorioso es una larga metáfora del insomnio. El cuento no es largo, tiene 3 páginas. La larga metáfora del insomnio es el realismo del cual habla este cuento, cuya voz viene, bueno, hablando desde la más remota antigüedad. Además es una metáfora del insomnio porque cuando tenés insomnio no podés soñar, eso queda claro. Y el realismo, bueno, no quiere que sueñes, sino que seas realista, que reproduzcas lo real. Por eso,
a Ireneo Funes le era muy difícil dormir, porque dormir, dice Borges en el cuento, es distraerse del mundo. Ireneo Funes es lo contrario del mago de las ruinas circulares, que lo único que quiere es dormir y soñar para interpolar sus propósitos en la realidad. Funes reproduce fielmente lo que es, lo real, mientras que el mago de las ruinas circulares produce o crea lo que aún no es. Funes está anulado por la realidad, mientras que el mago de las ruinas circulares moldea la realidad. Porque en última instancia, según el nuevo pensamiento y según Borges también, la realidad siempre y en todos los casos cede al molde que le presentas. Si uno es un materialista y cree en cosas duras y rígidas, entonces va a quedar atado a esa realidad. ¿Estamos de acuerdo? Creo que con esto ya podemos dejar Funes el Memorioso y lo podés leer en detalle teniendo esto en cuenta. En el próximo video vamos con la forma de la espada y con la muerte y la brújula, que si tenés un alma detectivesca te va a encantar.